Muchachos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy varias cosas. Les agradezco mucho que estén pendientes, que cacharreen el aula virtual. ah, Varias noticias importantes. Primera, ah, hoy arrancamos con un tema muy bonito que se llama emprendimiento de tipo social. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. La semana que viene terminamos el tema y les voy a explicar el entregable de la unidad uno. ¿Qué pasa con ese entregable? Es un documento sencillo, se los voy a explicar paso a paso, pero tiene una fecha de cierre. ¿Qué significa eso si ustedes ya miraron el aula virtual? La fecha de cierre es que ya organicé la plataforma porque estuve todo trabajoso y hasta ese día está abierta la plataforma para recibir los trabajos. Entonces, la idea que yo tengo, estoy bien positivo, es que la semana que viene les voy a explicar, también con la intención de que ustedes puedan entregar los trabajos antes de tiempo, para que a ustedes no se les acumule y tampoco a mí, con los trabajos de las otras materias. Entonces, lo ideal sería que ustedes pudieran entrar, pudieran hacer el documento, además no tiene mayor complejidad y enviarlo antes de esa fecha para que yo pueda ir calificando así, y no se me acumulen todos al final porque eso se me vuelve un infierno. Ojalá se pueda. Entonces también por esa razón la semana que viene ya voy a explicarles la actividad entregable de la unidad uno. Otro tema importante, no se les olvide revisar si contestaron las preguntas de infografías y videos interactivos. De todas, bueno, por lo menos que vayan avanzando con los de la unidad uno al menos. ¿Por qué? Porque a veces los muchachos se me confían y hacen el del tema uno, pero se les olvida el tema 2. Entonces es importante que revisen y que contesten las preguntas de infografías y videos interactivos. Creo que era eso por el momento. Ah, ya. Eh, También recuerden que es importante que revisen el foro novedades. Arriba a la derecha del aula virtual está el foro novedades. Si se dieron cuenta, se abrió un nuevo espacio, un nuevo horario para el que le interese, es decir, o al que le sirva. Si ustedes están bien con este, bacano, pero habrá otra gente que le sirvió, ya lo comprobé ayer, el horario de miércoles a las 6 p.m. Entonces están en total 5 horarios a su disposición para que puedan elegir el que más les convenga y pues bueno, siempre bienvenidos. Antes de continuar, quisiera preguntarles cómo están, cómo está Carol, cómo está Juan Esteban, cómo está Heidi, cómo está Erika. Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. Carol, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo está? ¿Qué tal su día? Bueno, están particularmente callados igual. Está bien también eso. Ah, mire, Juan Esteban contestó. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Me alegra mucho, Juan Esteban, que esté bien. Listo. Entonces voy a compartir pantalla y me avisan, porfa, si ven mi pantalla. ¿Ahí le están viendo ya? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya habíamos visto la introducción al emprendimiento, qué era, o sea, de dónde es que sale. También dentro de los temas que tratamos, les expliqué que habían diferentes tipos de emprendimiento. Ojo que evidentemente el emprendimiento es desarrollar, materializar una idea y generarse ingresos con eso, pero en el caso del emprendimiento social tiene unas diferencias que hoy vamos a ver, que le ponen, yo no sé si llamarle mayor nivel de dificultad, pero son un reto que implica que uno asuma otro tipo de responsabilidades. Fuera de solamente generarse ingresos, debe asumir otro tipo de responsabilidades. Lo bonito es que hay ejemplos que muestran que efectivamente desarrollar el emprendimiento de tipo social, trae unas cosas muy chéveres, da respuesta a unas problemáticas que a veces uno no se imagina que se pueden llegar a dar. Entonces es muy bonito
y hoy lo vamos a trabajar entre hoy y la próxima semana. Temas que vamos a ver, pues obviamente una introducción al emprendimiento de la innovación social, eso qué es, eso de dónde viene, eso por qué se da. Vamos a hablar de ética empresarial, que es un tema, digamos que es un concepto que se maneja y, y creo que tendría que usarse no solamente en emprendimiento, sino en todos los aspectos de la vida. Uno tiene que ser ético. La ética no puede ser como una plastilina que se va acomodando, no, uno tiene que ser ético en las cosas y además uno, no sé si les pasa, yo creo que sí, uno sabe cuando hace bien las cosas, uno sabe si está haciendo las cosas a conciencia y bien hechas. Si uno hace trampa, uno sabe que está haciendo trampa o cuando no está haciendo las cosas bien, uno lo sabe. Entonces, por eso es importante aprender a no engañarse y a ser honestos con uno mismo. Y eso se ve reflejado en decisiones que tienen que ver con ética empresarial. Es decir, cuando los directivos, los dueños de emprendimientos, gerentes, toman decisiones en pos o en pro del beneficio de la empresa, pero a veces no miran los costos ni nada de eso. Entonces, por eso cada vez se habla más de ética empresarial. Otro punto es la responsabilidad social corporativa. Aquí les hablaré sobre, digamos, cómo ha venido evolucionando ese concepto, a veces cómo se ha utilizado, a veces cómo se ha mal utilizado y cómo eso está inserto en un tema más grande que es desarrollo sostenible. Entonces, para los emprendedores es supremamente importante porque cada vez se miran más las consecuencias de lo que uno hace o de los efectos de las decisiones que uno toma, ya sea en emprendimiento de cualquier tipo. Entonces, por eso, ahora es más importante, si ustedes empiezan a fijarse bien en cuál es el impacto social que uno tiene con lo que está haciendo o el impacto ambiental. Entonces, eso lo vamos a trabajar. Otro punto, vamos a hablar de unas características que tienen los emprendimientos de tipo social, eso que lo diferencia del resto, porque están los otros tipos de emprendimiento, pero este tiene unas particularidades que creo que es lo que lo hace especial, único, diría yo. Otro punto, al igual que los otros tipos de emprendimiento, el emprendimiento social pues tiene retos, tiene desafíos, tiene dificultades que todos los emprendedores que se han metido en tema social eh, a los que le ha ido bien cuentan cómo ha sido ese proceso de pasar esos retos, esas dificultades. Entonces, el emprendimiento social también tiene eso y lo vamos a discutir. Otra cosa, hay 10 estrategias, pero más que estrategias, vamos a hablar de unos tips, unos punticos, sí, unas ideas mejor que hay que tener en cuenta para que un emprendimiento social le vaya bien. Hay unos puntos que, pucha, uno tiene que pensarlos bien, tenerlos en cuenta para cuando está desarrollando su emprendimiento de tipo social. Y es más probable, acuérdense que no lo puedo garantizar, pero es más probable que le vaya bien si tiene en cuenta esos puntos, esos tipsitos de los que vamos a hablar. Voy a hablarles de ejemplos de emprendimiento social a los que les ha ido bien. Hay dos especialmente que son uno que es mundialmente famoso, otro que es, digamos que regionalmente famoso, porque contra todo pronóstico rompieron esquemas sobre la forma como solucionar una problemática social. O sea, uno lo piensa y dice, pero ¿cómo? Y resulta que lo hicieron y no, pues rompieron paradigmas. Por eso fue una innovación y al hacer una innovación lo que hicieron fue resolver esa problemática, generar beneficio a quienes estaban alrededor y eso se replicó, es decir, esa misma idea se implementó en otros lugares del mundo, imagínense. Entonces, eso lo vamos a discutir también. También vamos a hablar de otra cosa y es que hay diferentes tipos de certificaciones para ver cómo están funcionando las empresas o los emprendimientos. Aquí les presentamos la empresa tipo B, que lo saca un laboratorio de Estados Unidos, pero hay otros tipos de certificaciones que sacan para, sí, para medir cómo está el interior de la empresa en diferentes aspectos, con los clientes, con los proveedores, con sus trabajadores, con la parte legal, con la parte comercial. Entonces, depende quién emita la certificación, mira diferentes aspectos. Hay, por ejemplo, certificaciones como la Great Place to Work, o sea, el mejor lugar para trabajar,
Y así hay otras, pero depende quién la expida. Entonces aquí el tema es ver qué tan sano y qué tan bien está estructurada esa empresa. Y eso es lo que hacen las certificaciones. Vamos a hablar del impacto a nivel mundial o global que tiene el emprendimiento social. Por lo que yo les digo, porque cuando se resuelve una problemática, esa forma de resolverla puede ser replicada en otras partes del mundo. Vamos a hablar de un tema que es recurrente, es el tema de la innovación, y es cómo los modelos de negocio que están enfocados en temas sociales les ha tocado cambiar el chip y revolucionar para cambiar la forma de hacer las cosas. Muchas veces, y aquí es muy importante lo que el emprendedor piense y crea, acuérdense lo que lo hablábamos en la clase pasada, y es que el emprendedor debe tener claro que si tiene una idea y un sueño, lo puede cumplir. Y aquí en el tema social eso es súper importante. Por eso es importante cómo la creatividad está unida con la innovación para resolver una problemática. Ahorita les cuento un ejemplo que tuve alguna vez en un trabajo frente a cómo resolver una problemática que fue bien chévere. También vamos a hablar de ética de emprendimiento social y al final de unas conclusiones. Que hay muchísimas, sí, pero hay unas, digamos que agrupamos en varias frases unas buenas conclusiones para este tema de emprendimiento de tipo social. Entonces empezamos que el emprendimiento, la introducción al emprendimiento social, que es uno de los varios que hay, implica una cosa, jóvenes. Está bien generarse ingresos a partir de una idea. Acá no es el emprendimiento normal de tipo productivo. Listo, está bien. Pero cuando uno como emprendedor se da cuenta que puede resolver una problemática social y la resuelve, genera un impacto positivo en esa comunidad a la que le trajo beneficio. Eso es emprendimiento de tipo social. Aquí lo importante es descubrir y resolver esa problemática social utilizando o generando ingresos para hacer que sea viable en el tiempo. Entonces el emprendimiento de tipo social identifica una problemática. Oiga, mira, ya pasa esto, venga, ¿cómo lo podemos resolver? Chévere, la idea está buena, pero bueno, ahora ¿cómo generamos ingresos para resolver esa problemática y que sea sostenible en el tiempo? Si se dan cuenta que cuando se habla de emprendimiento social ya es, digamos que es como un pasito adelante, un paso más arriba del típico emprendimiento. Ya no es solamente generarse ingresos, que está muy bien. Ahora es generarse ingresos, pero resolviendo una problemática y sabiendo que hay que ser sostenibles. Entonces, lo más bonito de estos jóvenes es cuando uno logra desarrollar un emprendimiento de tipo social y ver el impacto que genera a las comunidades. Porque por lo general, cuando uno intenta resolver una problemática de tipo social, eso se ve reflejado en una mejora de la calidad de vida de la comunidad o del grupo de personas que se ven beneficiados con ese emprendimiento. Es una cosa de locos, no se imagina. Por eso uno al comienzo dice, no, eso es muy difícil, eso que, no, a veces hasta entra el negativo que hay en uno. Pero cuando uno lo está haciendo y cuando sale bien hecho, uy, uno dice, wow, sí se podía hacer. Entonces, el tema es que existe ese tipo de emprendimiento también, es clarísimo, y hay ejemplos que muestran que cuando uno está generando ingresos y se preocupa por la parte social y por la parte ambiental, eh, eso tiene un nivel de impacto mayor. Por eso este tipo de emprendimientos tiene esas características. Les voy a contar en el caso mío una experiencia que yo tuve. Estaba trabajando en La Guajira, sol poderosísimo, y estábamos con unas comunidades. Las comunidades no tenían agua. Allá pues agua poca. Y echando cabeza, oiga, ¿cómo se resuelve esta problemática? ¿Cómo se puede resolver? Listo, empezamos a echar ideas y finalmente eh, la forma como se resolvió el tema de la falta de agua fue construir un pozo profundo.
Pero eso no es de un día, ¿no? Eso nos costó más de 6 meses porque había que pedir permisos, había que hacer un montón de cosas y fue todo un emprendimiento. Ta, 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 ta. Finalmente, eso se logró hacer. Y el impacto que se generó en esa comunidad es que toda la comunidad terminó recibiendo agua, primero para, digamos que para el uso cotidiano, y luego la idea fue tan buena que terminaron utilizando parte del agua, no toda, para su riego. Y eso hizo que se complementara digamos que con otro tema y es la seguridad alimentaria. Ya podían sembrar sus alimentos y el excedente lo podían vender en mercados como el de Maicao. Entonces, miren el impacto que se tiene cuando se genera emprendimiento de tipo social. Definición de ética empresarial. Entonces, este tema, recuerden que tienen todo el derecho de pensar de forma diferente y no tiene nada de malo. En el tema de la ética empresarial, hablamos de esto porque ah, o sea, la ética empresarial ayuda, es más una actitud frente a las decisiones que se toman y las consecuencias que traen esas decisiones. ¿Por qué hablamos de ética empresarial? Porque ha habido desafortunadamente directores de empresas o gerentes de empresas o tomadores de decisiones de empresas que por mantener la imagen de una empresa hacen lo que sea. Por ejemplo, hacen trampa con los estados financieros, no presentan temas a la DIAN de la forma correcta. Hay un montón de cosas. Por eso es importante que el emprendedor, el gerente, el tomador de decisión de una empresa se dé cuenta que tiene que tomar decisiones no solamente legales, sino correctas. Son buenas prácticas, básicamente. Digamos que en este momento de la vida han habido, y eso ya se ha venido mejorando, se están implementando o se están estandarizando prácticas para que los empresarios tomen decisiones de tipo ético. ¿Todavía falta? Sí, todavía falta porque uno todavía escucha escándalos de corrupción en empresas o entre empresas. Pero la idea, jóvenes, es que al hablar de este tema, ustedes piensen en que, pues es que como en la vida uno tiene que actuar éticamente. ¿Y uno cómo sabe eso? Pues porque uno no se puede engañar. Uno puede engañar a los demás, pero uno sabe cuando uno se está engañando a sí mismo. Entonces, es cómo aplicar eso a cuando uno está en temas empresariales. Por eso las buenas prácticas en diferentes negocios, en diferentes tipos de empresas, se están implementando cada vez más, porque es claro que hay que revisar las formas como se toman las decisiones. No es simplemente pasar por encima de todo, sino, oiga, sea responsable y dése cuenta de algo. Si usted es una empresa, está haciendo algo y está contaminando un río, oiga, eso no es ético. Póngase las pilas y haga algo frente a eso y asuma su responsabilidad. O otro ejemplo de ética empresarial es si su empresa está sacando carbón a cielo abierto, dése cuenta en el impacto que tiene en las comunidades que están alrededor. No solamente por desplazamiento, porque los trasladan, o reasentamientos, sino porque el polvillo del carbón genera unas enfermedades pulmonares. Entonces, todo eso es ética empresarial. ¿Cómo hacer para implementarla bien y que las empresas tengan muy buenas prácticas? No es simplemente hacer plata por hacer plata. Es eso lo que quería decirles con ética empresarial. Sobre ética empresarial, ¿alguna duda? Uy, mire, ya entraron 10, no me he dado cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre ética empresarial? No, señor. Ay, gracias. ¿Quién contestó? Alexander. Alexander, muchas gracias por responder. Qué bacano. Ahora, importancia de la responsabilidad social corporativa. Entonces, miren lo que pasa acá. Con el paso del tiempo, este término, eso ha venido cambiando. Hace 10 años, sí, ya se empezaba a hablar, pero esto viene hablándose desde finales del siglo pasado, responsabilidad social corporativa. Eso tiene que ver con lo siguiente, cómo las empresas
más que responderle, asumen las decisiones frente a sus grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés de las empresas? Los trabajadores de esa empresa, las comunidades, los proveedores, inversionistas si tiene inversionistas, el Estado, el gobierno, pues porque la empresa debe responderle con impuestos y actuando bajo normas. Entonces, ¿cómo esa empresa es socialmente responsable frente a todos? Ya no es como hace 40 años, haga por haga y de malas el resto. No. Ahora es, por favor, tenga en cuenta que las decisiones de empresa afectan a un montón de gente. El asunto es cómo los impacta de manera positiva. Por eso, si ustedes se dan cuenta, algunos de los que estén trabajando en sus empresas o en otras empresas habrán escuchado que de un tiempo para acá empezaron a haber departamentos de ah, responsabilidad social corporativa, oficina o cubículos que están trabajando este tema. Y los que trabajan ahí se encargan de hacer alianzas con otras empresas, se encargan de ver en parte cómo se le puede mejorar el bienestar a las personas, a los propios trabajadores, porque viene de acá, de cómo las empresas tienen que ser cada vez más responsables de lo que hacen. No pueden simplemente hacer por hacer sin tener en cuenta su entorno, empezando por sus trabajadores. Eso para que lo tengan en cuenta. Y ese término está incluido dentro de algo mucho más grande que da para una maestría o que da para un doctorado y es el desarrollo sostenible. Recuerden que el desarrollo sostenible es un término, del que se habla desde hace más de 30 años, 40 años. Se ha venido desarrollando, ha cambiado, le han metido, le han quitado, pero finalmente es cómo la responsabilidad en principio apunta hacia ese objetivo, que yo no sé si será utópico o no, del desarrollo sostenible. Creo que un buen aporte de la sociedad es que las empresas sean socialmente responsables, que asuman sus responsabilidades de manera correcta. Por ejemplo, la empresa que toma agua y la devuelve contaminada, no, tiene que devolverla en mejores condiciones. La empresa que tiene una chimenea gigante, no, póngale filtro o mire de qué forma cambia la forma, lo que está utilizando con esa chimenea, porque eso genera contaminación. O sea, ese tipo de cosas y así hay muchas más. Por eso les digo que está inmerso la responsabilidad social corporativa dentro de algo más grande que se llama desarrollo sostenible. Ahora, hay varios tipos de emprendimiento, pero el emprendimiento de tipo social tiene dos características que son, bueno, tiene más. Aquí les voy a hablar de dos que son claves, que hacen que sea diferente de todos los demás, como dice la canción. El primero es este. Un, un emprendimiento de tipo social el modelo de negocio está centrado, súper centrado en resolver una problemática, súper centrado. Eso hace que sea diferente de los demás. Se centra el modelo de negocio se centra en resolver esa problemática social, pero ojo, no puede descuidar el tema económico, porque puede estar súper centrado en resolver la problemática, pero si no le entran ingresos, pues no hay nada que hacer. Y eso aplica para todos los emprendimientos. Si un emprendimiento no genera ingresos constantes, difícilmente va a sobrevivir. Y en este tipo sociales que me ha pasado y lo he visto, el modelo de negocio se centra en resolver la problemática, pero aunque se centre en todo eso, debe tener en cuenta el aspecto económico, porque pues no se vive del aire, no se hacen proyectos de aire, no, uno tiene que generar recursos para poder hacerlo. Y ahí es donde está la segunda característica. Como está claro que está metido el tema de, oye, vamos a resolver una problemática, es como si uno hiciera equilibrio. Oiga, vamos a resolver la problemática social, pero no descuidemos el tema económico. Entonces, se busca un equilibrio, más que eso, se debe generar un equilibrio, porque sin esta generación de ingresos no se puede llevar a cabo esta búsqueda o esta aplicación
de la respuesta a una problemática social. Entonces, esto debe haber equilibrio porque lo he visto. Hay emprendimientos que se meten de cabeza solamente en centrarse en resolver la problemática, pero no en el cómo generan recursos y terminan cayendo. La idea puede ser buenísima, pero no se pensó en cómo generar recursos. Y ojo que no es generar recursos por una sola vez. Cuando hablamos de sostenibilidad financiera, eso lo vamos a ver más adelante, se habla de que hay que mirar la forma o cómo se va a planificar la generación de ingresos constantes. Entonces, en este caso, una de las características del emprendimiento de tipo social es que sí se enfoca en resolver la problemática, pero también genera ingresos constantes para poder atender esta problemática social. Eso es lo que, digamos que esa es la parte que a veces uno dice, oiga, pero ¿cómo lo hacen? Recuerdo de los emprendimientos sociales a los que le ha ido bien, cumplen con eso. Sí, se enfocaron en resolver, pero también lograron generar ingresos constantes para poder sostener esto, la respuesta a la problemática. Por eso, jóvenes, es que yo les decía al comienzo de la clase que el emprendimiento de tipo social tiene un gradito o un poquillo más de dificultad, porque ya no es solamente generar plata y ya, es generar los ingresos, pero también resolver la problemática y ver que genere el impacto positivo en esa comunidad o ese grupo de personas. Entonces, por eso es que el emprendimiento de tipo social, cuando le va bien, uy, eso genera, digamos que es como si cuando cae una piedra en el lago se genera una onda gigante, porque al resolver una problemática social se rompen mitos, se rompen paradigmas, se quita la idea de que eso no se puede, que eso no sirve para nada. Entonces es muy bacano verlo en la práctica. Jóvenes, preguntas hasta acá. ¿Alguna al menos? ¿Una dudilla? ¿Algo que no sé, alguna cosa? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? ¿Cuál puede ser, digamos, como un ejemplo de este tipo de emprendimiento? Uy, se me adelantó. El joven Alexander se me adelantó, pero bueno, está bien. Les voy a contar uno de los emprendimientos, no sé si él sea el más famoso, pero digamos que uno de los más guau, de los que más repercusión ha tenido, es el siguiente. Les voy a hacer una pregunta y ojalá todos participen, para que yo no hable como un lorito. Eh, para que a ustedes les presten plata en el banco, ¿necesitan tener plata? Repito la pregunta porque están pero recallados o dormidos. Para que les presten plata en el banco, ustedes necesitan tener plata o un codeudor o alguien que los respalde. Sí, claro. Alexander, muchas gracias. ¿Ustedes qué aprueban? ¿Ustedes qué dicen? Perdón. Cuenten. ¿Quién más? Porque Alexander ahí la tiene clara, pero ¿quién más? Quiero escucharlos. Heidi, ¿usted qué opina? Heidi no opina. ¿Alguien más? Vale. Entonces, ¿por qué pregunté eso? A propósito de la inquietud de Alexander. Un señor en Bangladesh, eso queda en Asia, se fijó en la siguiente problemática. Se dio cuenta que a la gente no le prestaban plata si no tenía plata o si no tenía respaldo de un fiador o de un codeudor o si no tenía una casa para hipotecarla, o sea, no le prestaban. Y resulta que tenía ideas buenas
pero no había quien les prestara plata. Entonces el tipo dijo, oiga, una problemática es que la gente no puede acceder a créditos, a pequeños créditos, no estamos hablando de créditos gigantes, sino a pequeños créditos para poder arrancar. Y el tema es el mismo. No le prestan pues porque no tiene respaldo para asumir esa deuda. Y el tipo dijo, bueno, esa es la problemática y creo que es una problemática que se da a nivel mundial. Si uno no tiene el dinero o un respaldo financiero o un codeudor o un fiador o alguien, pues no le prestan. Y el tipo, bueno, se pilló eso y dijo, bueno, aquí si algo se tiene que hacer, se tiene que cambiar en algo. Hay que darle la vuelta, por eso les hablo de innovación, cambiar la forma, diferenciar la forma de hacer las cosas, hacerlo de otra forma, mejorarlas. Entonces el tipo dijo eso, vio eso y dijo, no, aquí hay que hacer algo diferente. Pensó cómo iba a hacerlo y cómo romper esa forma de pensar así cuadriculada, porque esa es una forma de pensar cuadriculada. Dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo se soluciona? Entonces el tipo se inventó una idea. El comisario le decían que estaba loco. Y el tipo dijo, pero pues es que es la única forma de saber. El tipo creó o fundó un banco. Ahorita les digo el nombre ya después de explicarles cómo lo hizo. Entonces, más que banco, fue una entidad financiera al comienzo, ¿no? O sea, algo, no se imaginen el megabanco, no, de a poquitos. El tipo funda eso y la idea era otorgar pequeños préstamos a las personas que se acercaran a solicitarlo para generarse ingresos, emprendimientos, para generarse sobre todo pequeños negocios. O sea, ideas como capital semilla, algo así. Pero el tipo decía, venga, pero ahí el tema es, y si no tienen fiador y codeudor, entonces ¿cómo? Y ahí venció sus propios miedos y el miedo de todos. Contra todo pronóstico, jóvenes, el Señor empezó a prestar a las personas pequeñas cantidades y les dijo lo siguiente. La idea es que yo les presto, bueno, la entidad esta financiera les presta con la intención de que ustedes devuelvan lo que se les presta, porque con eso que ustedes devuelven, le dan la posibilidad a otra persona de recibir un crédito. Es decir, esto que estoy haciendo yo con usted, lo va a replicar con otra persona cuando reciba lo que usted pague por lo que yo le pagué, por lo que yo le presté. Y el tipo empezó a prestar sin necesidad de fiador, ni codeudor, ni nada de eso. Solamente confiando en las personas. Por eso decían que estaba loco. Y contra todo pronóstico, la gente empezó a pagarle. Entonces, prestaba, la entidad prestaba y quienes eran los beneficiarios pagaban. Y esa plata servía para prestarles a otras personas. Básicamente, confió en que las personas iban a devolver la plata que les prestaban. Y sí, por eso les digo que cuando uno a veces piensa en cómo resolver un problema social, la idea que parece más loca o más fuera de trae a los cabellos, muchas veces puede llegar a ser. Uno tiene que aprender es a creer en sí, y creer en uno mismo y creer en la vida. El señor se llama Mohamed Yunus. Se ganó el Premio Nobel de Paz por esta idea. La ha implementado en un montón de países. ¿Por qué? Porque en principio, como la creó allá, era, oiga, es que hay que confiar en la gente. Puede que la gente sea así, que sea así, pero hay que darle la posibilidad de creer, de que se le confíe para ver qué hace. Y demostró que al confiar, la gente sí devolvía para poder prestarle a otros. Y de ahí es que empieza a generarse lo de los microcréditos. Ese señor vino acá, ay, no me acuerdo si en 2011 o 2012, no me acuerdo bien, Mohamed Yunus. Habló con el sector financiero de acá. Y acá en Colombia se empezó a implementar el tema de los microcréditos, no créditos grandes, ojo, sino chiquitos, como a partir de 2013, después de que el señor vino. A partir de esa idea que él generó allá.
Ese es un ejemplo de emprendimiento de tipo social. Se detecta una problemática, se echa cabeza y se busca la solución que a veces parece re loca, pero resulta que sí. Él se ganó el Premio Nobel de Paz por eso. El banco ahora se llama el Banco de los Pobres y sigue prestando. Entonces, dense cuenta que, y gracias Alexander por la pregunta, a veces uno cree que no y sí. Yo les decía en la clase pasada que si hay algo que tienen que tener, no solamente los emprendedores, sino todos los seres humanos debemos tener una cosa clara y es aprender a creer que sí somos capaces de cumplir nuestras ideas y nuestros sueños. Porque si no nos las creemos, estamos saboteándonos. Por eso, jóvenes, la clase pasada ustedes hicieron un listado de 20 sueños. Ah, lo tenían para hoy, si mal no estoy. Un listado del 1 al 20, escribiendo 20 de sus sueños. A los que hicieron la tarea, bacanísimo, bueno, de la investigación. Miren lo que ustedes escribieron ahí y dense cuenta que eso es para cumplirlo. La idea es que no se quede en el papel, sino que ustedes luchen por cumplir esos 20 sueños que escribieron en esa hoja. Entonces, por eso, este ejemplo de emprendimiento de tipo social rompe esquemas porque escaló, se replicó, bueno, es un montón de cosas. Y sí se puede hacer, efectivamente. Eso depende de las personas, de la capacidad que tenga, entre otras, el emprendedor de querer jugársela y hacer las cosas y hacerlas bien hechas. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre ese ejemplo? Yo sí tengo una. Por favor, Alexander, pregunte. Bueno, si el emprendimiento se trataba de prestar el dinero y que la gente le devolviera y como en ese círculo de que se presta de lo que se devuelve y así mismo, ¿en qué momento el señor como que sacaba algo de ganancias si eran microcréditos y por lo tanto de pronto la tasa de interés no debería ser muy alta porque pues por lo mismo las personas no tendrían cómo devolverla y pues así fue como floreció para él, ¿no? Alexander, muy buena pregunta. Eso también le preguntaron a él. Y la respuesta que él dio y que mostró además fue la siguiente. Él creía y tenía la duda sobre qué iba a pasar, pero como hubo avalancha de personas que llegaban a buscar con esa tasa de interés bajita, era tanta las personas que había ganancia para él, ¿se me entiende? Porque se creía que cómo iba a ser si efectivamente iba a ser muy poco, pero él decía, es que quedé sorprendido de ver la cantidad de personas que llegaban buscando crédito, sabiendo que aquí era más asequible y que la condición era que tenían que devolverla para poder prestarla a otras personas. ¿Se me entiende, Alexander? Fue por la cantidad de personas. Ok, ok. Entonces, por eso les digo que a veces las soluciones pueden parecer muy locas, pero uno puede hacer cosas y la vida se encarga también. Entonces, en el caso de los emprendimientos de tipo social, hay formas de hacerlo. El tema es buscar esa innovación para poder llegar a dar solución y que efectivamente se genere ese bienestar. Porque esa es otra que quería decirles. Una cosa clave en emprendimiento de tipo social es que cuando uno logra mejorar la calidad de vida de un ser humano, entiéndase las condiciones de vida, esa vaina cambia vidas. Cambia vidas. Entonces, a una persona que recibe un crédito, por ejemplo, o una persona que finalmente recibe agua. O sea, cuando uno le cambia la calidad de vida a una persona, le cambia, mejor dicho, le cambia el mundo, porque eso hace que vea la vida de otra forma. Entonces, eso es casi que empoderarlos, ayudarlos a que se empoderen. Y esa vaina es vital en comunidades, sobre todo con problemáticas sociales, como por ejemplo esta o acceso a algún tipo de recursos. O sea, es impresionante lo que se puede llegar a hacer. Y en parte, por esa idea, ese señor se ganó el premio Nobel, por el impacto que tuvo primero en Bangladesh y luego creció exponencialmente. ¿Más preguntas, jóvenes? Porque hoy, si no es por Alexander, no, yo estaría ronco.
desafíos del emprendimiento, entiéndase retos, no, sin retos, digámosle retos. Hay varios retos que tiene no solamente este tipo de emprendimiento, sino muchos. Uno es el tema económico, la sostenibilidad financiera. Yo les decía que si uno puede tener una idea bacana, chévere, pero pues uno tiene que saber que tiene que generarse ingresos sostenibles para poder hacerlo. Y si no, se va al piso. Entonces, ese tema es súper importante. Otro en emprendimiento de tipo social, pero que ya se está aplicando en otro tipo de emprendimientos y empresas, es medir lo que uno hace. Medición del impacto. Es decir, oiga, este emprendimiento va a mejorar la calidad de vida de esas 30 madres cabeza de familia, porque esas madres cabeza de familia van a poder dejar los hijos en ese jardín y ellas van a poder ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, aquí el tema es que los emprendimientos de tipo social, no solamente por inversión, necesitan mostrar lo que hacen. Alguna vez un profe me decía, es que hay que mostrar lo que uno hace. Uno cree y uno sabe lo que ha hecho, pero en emprendimientos de tipo social, cuando tienen un impacto con comunidades, hay que pensar o hay que mostrar lo que uno hace, porque eso, entre otras, no ayuda, no solamente ayuda a la buena imagen de la empresa, sino que también atrae inversionistas. No en vano, jóvenes, la próxima semana les voy a explicar la actividad entregable uno. El último punto, que es impacto potencial, es esto. Yo les voy a decir, se los voy a repetir, jóvenes, en este punto ustedes van a escribir quiénes son los que se impactan o se benefician con su idea de negocio. Entonces, por eso es que es importante pensar en, oiga, ¿cómo medimos lo que estamos haciendo? ¿Quiénes son los que se benefician? Ah, se benefician 10 niños, se benefician los niños que están en edad de lactancia, se benefician los adultos mayores, se beneficia toda la gente del barrio porque van a hacer tal y tal cosa. Eso es clave identificarlo dentro de un emprendimiento de tipo social. Y otro punto que es un reto, y ya les voy a explicar por qué, es la escalabilidad y la replicabilidad. La escalabilidad es, ¿qué significa eso? Un emprendimiento empieza, un social chiquito, y va creciendo, y va creciendo. Y si le va bien, esa vaina crece más. El reto es cómo hacer para que crezca sin que se pierda la esencia de ese emprendimiento. Ahí entra a jugar mucho lo que les dije antes, las decisiones, la forma como toman eh, las consecuencias de lo que digan o de lo que hagan. Entonces, si le va bien, va a empezar a crecer, pero al crecer no puede perder su esencia. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas empresas, cuando van creciendo, pierden la esencia o lo que tenían o lo que era bacano. Cuando hay fusiones, cuando hay empresas que se comen a otras, se pierde como la esencia de lo que tienen esas empresas. Aquí pasa igual. Si el emprendimiento va creciendo, le va muy bien, muy chévere, pero el reto es, oiga, está creciendo, ¿cómo hace para no perder la calidad? ¿Cómo hace para no perder eso que lo hizo crecer? Es que es una paradoja, pero algunas veces pasa. Y el otro reto grande es la replicabilidad. ¿Eso qué significa? Cuando un emprendimiento de tipo social ayuda a resolver una problemática, casi siempre esa problemática está en otras partes del planeta. Entonces, cuando se ve que aquí funciona, dicen, uy, allá está, allá se puede resolver, allá y allá es en otros países, en otros espacios. El reto de la replicabilidad es entender los contextos donde se va a implementar esa misma respuesta. Porque una cosa es acá, por ejemplo, en Bogotá o en La Guajira, ahí está. Otra cosa es en África Meridional, que es la zona más pobre del planeta. Otra cosa es en el sur de Argentina, en la Patagonia. Entonces, por eso el reto es, cuando un emprendimiento es muy bueno, de tipo social, cómo hacer para que esa problemática que existe en varios lugares pueda ser solucionada utilizando la misma fórmula que se utilizó en este primero que fue donde se creó. Entonces, ahí es clave y súper importante eso que les decía, que no pierda la esencia, porque suele pasar que cuando se van agrandando o cuando se van desarrollando en otros puntos, se pierde y ya no es lo mismo. Suele pasar. Por eso les pusimos ahí que ese es un reto o un desafío de los emprendimientos de tipo social. Entonces,
Para tener en cuenta en desafíos de emprendimiento de tipo social, el tema del financiamiento, ojo, pasa como los demás, pero en este caso es generarse ingresos para resolver problemáticas sociales, pero equilibrarlo, para poder hacerlo, porque si no se generan ingresos constantes, no hay nada que hacer. Otro punto importante es que sí o sí, y eso pasa especialmente los que trabajamos con comunidades, hay un impacto. La idea es que el impacto social sea positivo y uno lo nota cuando está desarrollando esa idea de negocio. Eso es muy bonito y uno ve cómo hay cosas que van apareciendo que antes uno no tenía ni idea. Les doy el ejemplo mío cuando estuve en La Guajira. Se estaba con el tema del pozo del agua y luego ya se pensó en la tubería para distribuirla, crear casi que un acueducto comunitario. Y dentro de eso, como digamos que la fase siguiente fue lo que les dije al comienzo. Ya tenemos agua, listo, chévere, pero ahora podemos utilizarla, obviamente, sabiendo, controlando y sabiendo manejar el recurso para asegurarnos para tener seguridad alimentaria, es decir, para sembrar nuestros propios productos. Nosotros cuando pensamos en desarrollar esta estrategia, a nosotros no se nos había pasado por la cabeza la seguridad alimentaria, eso salió de ellos, imagínense. Entonces, eso fue muy chévere, porque ahorita deben estar haciéndolo, porque fue muy chévere ver cómo a partir de solucionar esa problemática, salieron otro tipo de soluciones. Entonces, no, que está el agua para los cultivos, chévere. Que ahora podemos tener animales, imagínense esa vaina, animales. O sea, el impacto que uno genera a veces excede lo que uno piensa que puede llegar a ocurrir. Por eso el impacto es tan grande, porque al resolver una problemática o ayudar a resolverla y que sea sostenible, eso empodera a una comunidad. Eso es muy chévere, muy bacano. Entonces, es vital eh, pensarlo de esa forma. Oiga, hay que hacerlo y equilibrar sobre todo. Entonces, eso es súper claro. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, señor. Uy, gracias. Alguien más respondió. Increíble. Eh, Aquí en Bus de Estrategias hay que entenderlo como tips, como punticos para tener en cuenta para que un emprendimiento de tipo social le vaya bien. El primero, tener una misión clara. Oiga, esto es lo que queremos hacer. Pase lo que pase, vamos es para allá. Tenemos que resolver es esto. Chan, un objetivo claro. Otro, evidentemente un modelo sostenible. Es decir, hay que generarse ingresos constantes y si no, pues no hay nada que hacer así así la solución sea muy bonita, muy bacana. Hay que generarse ingresos, porque uno no vive del aire y porque proyectos no se desarrollan si no hay recursos. Otro punto, un tipo importante, siempre tengan en cuenta medir lo que están haciendo y darlo a conocer. Oye, estamos llegando a tantas personas, esto está así, hemos hecho esto. Eso ayuda, incluso algunas veces llegan inversores solamente por esos datos. Y eso es muy chévere porque una inversión ayuda, o sabiéndola manejar, puede ayudar a mover ese emprendimiento o a o a robustecerlo. Otro punto clave es que, y esto pasa mucho con las nuevas generaciones son más, como que colaboran más. Hace 30 o 40 años era más egoísmo, más cerrado, no sé, se veía de esa forma. Ahora los muchachos, las nuevas generaciones, son más de cooperar. Uno ve eso, por ejemplo, en ferias de emprendimiento. Los muchachos se hablan con el de allá y se convierten en proveedores, se generan alianzas. Entonces, en emprendimiento de tipo social, las alianzas estratégicas yo creo que son fundamentales porque ayudan a que varios trabajen en pos de algo. Entonces, para que se haga una idea, nosotros terminamos incluyendo en nuestras alianzas a la gobernación, a la alcaldía, a las empresas, y eso hizo que tuviera más fuerza. Entonces, es súper importante, ya sea con una sola empresa o ya sea con un proveedor, tener una alianza estratégica bien buena, pero eso ayuda mucho y tiende a pasar que cuando uno trabaja en equipo avanza más lejos, ¿no? Cuando uno está solo avanza más rápido, pero cuando uno avanza en equipo avanza más lejos, dicen por ahí.
Otro punto importante es que sí o sí el que se meta a emprendimiento de tipo social debe, sí, debe tener, pero debe mover el tema del liderazgo. Es una cualidad que todos tenemos, pero algunos trabajan más que otros, porque cuando uno trabaja en emprendimiento de tipo social, uno le mete mucha pasión al asunto. Y la pasión debe ser bien manejada, porque como les dije, usted le mete toda la pasión del mundo, pero no genera ingresos, no hay nada que hacer. Entonces, por eso el liderazgo tiene que ser efectivo y tiene que replicar y tiene que contagiar a los demás. Eso es muy chévere verlo cuando en la práctica se da. Y el otro tipcito a tener en cuenta es la escalabilidad. Es decir, si al emprendimiento le va bien, va a empezar a expandirse. ¿Cómo hacer para adaptarse sin perder la esencia? Eso depende de cada tipo de emprendimiento. Es decir, no hay nada que hacer. Cada uno tiene su contexto y por eso la idea es que si va creciendo, bacanísimo, pero que no pierda eso que lo hizo crecer, que es lo más chévere del asunto. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Me quedé ronco. No, señor. Muchas gracias. Entonces, miren, la clase que viene vamos a terminar de ver emprendimiento de tipo social y les voy a explicar la actividad entregable de la unidad 1. Les voy a explicar punto por punto dónde la encuentran, cómo descargan el documento todito, para que lo tengan claro y ojalá empiecen a desarrollarlo, eso no tiene mayor dificultad, y lo puedan subir al aula virtual. Cuando lo suben al aula virtual, hay una fecha límite. Eso se los voy a explicar también en la clase que viene. Si después de esa fecha límite no suben el documento, inmediatamente la plataforma se cierra y no permite que suban más. Entonces es súper importante que no se dejen colgar y puedan desarrollar ese trabajo. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No me tocó como en colegio. Carol, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. Ellen Sofía, ¿alguna pregunta? Juan, vale, muchas gracias, Ellen. Juan Esteban, ¿alguna pregunta? Heidi Dayana, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Creo que las dudas van a estar cuando vas a explicar el proyecto. Entonces, Tranquila que en la para eso próxima. estamos. No, gracias por la respuesta, Heidi. Y para eso estamos, no se preocupe, por favor, la clase que vienen, aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Julitz, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. John Alexander, ¿alguna pregunta? Erika, ¿alguna pregunta? Luis, ¿alguna pregunta? Sara Valentina, ¿alguna pregunta? No, profe. Muchas gracias. Rubén Darío, ¿alguna pregunta? Vale, entonces les agradezco mucho que tengan una muy bonita noche. Siempre revisen el aula virtual y el foro novedades. Esta clase queda grabada y ya mañana la van a poder ver en el aula virtual, ¿vale? Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que la semana que viene les explico el entregable de la unidad 1, ¿vale? Muchas gracias y que descansen. Bonita noche. Hasta Chao. luego, profe. Muchas gracias. Chao, Chao, bonita profe, noche. buenas noches. Chao, chao. Chao, Helen, bonita noche. Chao, Juan Esteban, bonita noche.